Quisiera hacerles una pregunta al observar la siguiente filmina que van a ver aquí enfrente. ¿Qué creen ustedes que tienen en común estos libros que aparecen aquí en la pantalla en un momento? ¿Qué cree usted que puedan tener en común ese tipo de literatura? Y tratando de responder a ustedes, hay dos cosas que tienen en común. La primera de ello es que pues son libros que usted encuentra en librerías cristianas. En cualquier librería cristiana las va a encontrar. Algunos de ellos a lo mejor existen en su propia biblioteca personal o que se ya los ha hojeado por ahí. Pero hay otra cosa que tienen en común. Y es que aunque estos libros, algunos de estos autores son cristianos, este tipo de literatura y a los autores los promueve una organización aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial ya, que se hace llamar la espiritualidad cristiana progresista. Este grupo cree que todos los seres humanos, no importa la religión, todos los seres humanos estamos llamados a ser Jesús todos los días en nuestras vidas. Él es el ejemplo a seguir, Él es el camino a seguir, pero al menos es el que marca el camino que debemos seguir. Dice que todos somos hijos e hijas de Dios destinados a servir a los demás y a nuestras comunidades. Así es que no importa si usted es cristiano, si es budista, si es hindú, este grupo recibe a todos de todas las razas, de todas las fes, diciendo de que Cristo es el modelo a seguir porque Él vivió la vida que debemos seguir. Pero no sostiene que Jesucristo sea lo que algunos creen, dicen ellos, que es el único camino al cielo, el único camino al Padre. Tal vez puede ser un camino, pero hay otros. Y este es un problema difícil porque lo que lo hace peligroso a este tipo de filosofía es que se parece tanto al cristianismo por todo lo que predican, por todo lo que enseñan, pero para ellos la religión cristiana ha fallado y hay que renovarla, hay que mejorarla, hay que añadirle un poquito para que pueda purificarse, para que pueda reformarse. Y lo que pretenden es presentar a un Cristo que es la imagen de un ser humano perfecto, pero de un camino así. Como mencionamos en los estudios previos a Colosenses, la iglesia en Colosas estaba pasando una crisis un poco difícil, crisis teológica. Aunque ellos habían creído en el evangelio puro de la gracia de Jesucristo, habían confiado en Él, comenzaron a infiltrarse en la iglesia un grupo de personas que comenzaron a enseñar un evangelio distinto. No estaban impidiéndoles que creyeran en Cristo, aquel a que Pablo había predicado y en el que Epafras, que fue el que llevó el evangelio hasta Colosas, había enseñado. Ellos habían creído en Cristo y la fe de ellos era firme en Jesús y predicaban acerca de Jesús, pero comenzaban ellos a escuchar y no podían identificar la diferencia entre lo que escuchaban de las enseñanzas falsas que estaban imperando en la iglesia y lo que ellos creían en el fundamento de su fe. Se parecía al cristianismo, por eso pasaba por separado, pasaba por inadvertido. Aunque Jesús es bueno, decían estos maestros, no es suficiente. Ellos insistían que los creyentes necesitaban un complemento si querían experimentar la plenitud en su vida, en el camino cristiano. Así que esta enseñanza tan insidiosa y difícil de detectar era tan sutil que muchos de los creyentes allá en Colosas habían comenzado a probar de este veneno y comenzaban ellos a tener dudas con respecto a su fe. Así que la pregunta que surge para aquellos creyentes en Colosas y también para todos nosotros en nuestro tiempo, con el pluralismo religioso, con las teologías y los pensamientos teológicos que transminan en muchas denominaciones evangélicas, ¿cómo podemos defendernos mejor contra ese ataque de las falsas enseñanzas que están llegando y que están haciendo estragos en nuestras vidas? Bueno, el pasaje que vamos a estudiar hoy, en Colosenses capítulo número 2, comenzando con el versículo 6 en adelante, hasta el versículo 15, el apóstol Pablo hace a los colosenses tres llamados importantes, llamados que le hacen a usted y a mí. Tres llamados importantes, un llamado a permanecer firmes en Cristo. Segundo, un llamado a cuidarse de las falsas enseñanzas.
Y tercero, un llamado a recordar quiénes somos en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. El punto principal del mensaje de hoy es el siguiente: puesto que Cristo es todo lo que necesitamos, permanezcamos en Él. Si Cristo es todo lo que necesitamos, permanece en Él, hermano. Vayamos pues a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Comencemos con la primera de estos llamados. El primero, el llamado a permanecer firmes en nuestra fe. Hay muchos eruditos cristianos que consideran que los versículos 6 y 7 de esta carta son fundamentales porque marcan el inicio de nuestro caminar cristiano. Y es verdad. Lea usted el versículo 6, léelo y fíjate lo que dice. Por lo tanto, dice Pablo, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Aquí Pablo comienza en esta carta a lanzar su primera orden, su primer imperativo. Un imperativo que define de alguna manera un indicativo de quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla a los colosenses, escribe a los colosenses, lo que él quería es que los creyentes de ahí de Colosas pudieran considerar esta doctrina falsa que estaba impregnándose en ese lugar, y que en lugar de sucumbir ante ella, que le hicieran frente y que pudieran ellos permanecer firmes en Cristo y continuaran en su caminar espiritual en Cristo, es decir, que siguieran a Jesús. Así como ellos habían aceptado a Cristo como el Señor de sus vidas, debían continuar siguiéndole a Él todos los días. Noten la frase, esa parte para mí es importante porque es la única vez que aparece esta construcción aquí en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús el Señor. Cristo Jesús, Señor. Una cosa es cierta. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza plena en Jesucristo, Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Salvador, absolutamente. Lo recibimos como nuestro Salvador, indiscutiblemente. Pero no podemos separar, porque hay algunos que creen que dicen, bueno, puedo confiar en Jesús como el Salvador de mi vida, pero no necesariamente como el Señor. Y Pablo aquí está tratando de corregir ese error. Cuando tú crees en Él como el Señor de tu vida, lo estás haciendo a Él completamente el Señor y el Salvador de tu vida. No hay de otro. Cuando uno le dice sí a Jesús, la respuesta debe ser sí todos los días, no solamente en el momento de tomar la decisión con Cristo. Por eso es que el caminar espiritual, el caminar en Cristo, es seguirle a Él cada día, creciendo en su gracia, en su misericordia. Pablo aquí nos dice que debemos recibir a Cristo el Señor, pero no solamente detenernos ahí, sino debemos continuar siguiéndole a Él. Y la palabra continuar aquí es clara, porque es un proceso que se da cada día, cada momento. Recibir a Cristo es el primer paso que damos en la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando alguien compartió el Evangelio y ustedes sintieron convicción y les pidieron que hicieran la oración del pecador, o les leyeron las 4 leyes espirituales o el camino de los romanos, como sea que les hayan compartido la fe cristiana, y ustedes dijeron que sí quieren hacer la oración para recibir al Señor en sus vidas? Esa oración fue el primer paso. Pero ahí no se detiene en la vida cristiana. Pensar de esta manera es como pensar que eso es todo lo que tenemos que hacer y esta es la única forma por la cual la iglesia existe. No. Evangelizar, compartir el evangelio con alguien es el primer paso del discipulado. Pero hacemos mucho más énfasis en la evangelización que realmente en el discipulado. En los últimos siglos hemos creado cualquier tipo de estrategias para ir al resto del mundo a evangelizar. Vamos al otro continente y vamos a lugares que nunca pensaríamos que estuviéramos y compartimos el evangelio y la gente empieza por Cristo, nos regresamos y a ver qué dirá Dios con aquellas personas, ¿verdad? La iglesia ha hecho mucho énfasis en la evangelización y ha descuidado el caminar diario con Cristo, que es el discipulado. Y Pablo aquí está tratando de enfatizar esto. No solamente se trata de recibirlo, sino de continuar creciendo en Él, continuar aprendiendo de Él. No puedes hacer una cosa sin hacer la otra. Es tan absurdo como que si la pareja que recién tiene a su primer bebé, pasan 9 meses hasta que ese bebé nace en el hospital, y cuando ya es el tiempo adecuado lo llevan a la casa, y llegan a la casa y sientan al bebé en el sofá, ahí lo ponen, de unos cuantos días de nacido, y le dicen, mira bebé,
tú eres ya parte de la familia. Cuando te dé hambre, ahí está el refri, ábrelo y comes. Cuando te dé sueño, ahí está tu cuna, nuevecita, te la compramos. Súbete a ella y duerme. Cuando tú quieras, estás aburrido y quieras ver algo, prende la televisión, aquí te pongo el control. Así es que, bienvenido a casa, ahí te las arreglas como puedas. Es absurdo pensarlo. Un bebé requiere ternura, cariño, hay que alimentarlo, hay que pasar el tiempo hasta que esa criatura empiece a crecer y empiece a comer por su cuenta y después ya pueda a sí mismo cuidarse, atenderse. Pero es un proceso diario, constante. Se nos hace absurdo pensar eso en lo físico, pero en lo espiritual les ocurre en la iglesia. Vamos y compartimos el evangelio, traemos al nuevo creyente, lo sentamos aquí y al rato nos molesta que nos haya ganado el lugar donde nos sentamos cada domingo. Y no crecemos con él, no acompañamos, no caminamos con él. Y la gente llega y se va y no nos provoca el hecho de compartir la vida juntos con ellos. No, Pablo aquí está diciendo, Pablo le está diciendo a los colosenses, no solamente es el hecho de haberle recibido a él, sino continuar siguiéndole. La iglesia Grace tiene como misión ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo. Pero tenemos que asegurarnos que somos primeramente aquellos que lo han encontrado y que lo están siguiendo. ¿Está hablando de la evangelización? Absolutamente, encontrar a Cristo, tener una relación con Él. Pero no parar ahí, seguir con todo lo que tenemos que hacer para ayudarles a caminar en Cristo, para ayudarles a seguir creciendo, a que sigan sus pasos. Caminar con Él, seguirlo, continuar. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jesús cuando se entrevistó con Nicodemo? En aquella parte, temprano en la noche, en Juan 3:6 vemos que Él le hablaba acerca de un nacimiento espiritual. Y Nicodemo no entendía, le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Será que me tengo que meter nuevamente al vientre de mi madre para volver a nacer? Dice, no. Y le dice en Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. Todos hemos nacido físicamente en este mundo, pero a través del Espíritu Santo y lo que Cristo hizo en la cruz, cuando creemos en Jesús, tenemos un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y eso es de lo que trata, el poder entender que el haber aceptado a Cristo nos hace nacer de nuevo, somos incorporados en la familia de Dios, pero ahí no termina la cosa. Pablo dice, necesitan seguir creciendo, necesitan seguir las pisadas de Jesús. Vean lo que dice el versículo número 7. Déjame, antes que eso, el haber aceptado a Cristo, el reconocer a Jesús, es como recordar el día en que ustedes que están casados, recuerdan la fecha en que se casaron. Por ejemplo, a mí me la puso muy fácil el pastor que me casó. Escogió el 11-11-11. Ese es mi aniversario de boda, noviembre 11 de 2011. Así que no se me olvida. Pero, aun cuando fue muy memorable, muy especial, y un día les contaré de que todavía hay gente que se sigue acordando de lo que ocurrió en esa boda, porque ahora sí que me hicieron ver como que era la boda del siglo, porque pues ya a mis 40 y tantos años ya creían que ya no tenía remedio, ¿verdad? Y mira, milagros ocurren, así que no se desesperen, jóvenes, hay paciencia. Yo me casé a los 43 años, imagínense, era un pollito. Entonces, el recordar esa fecha tan importante para nosotros, para mi esposa y para mí, es especial. Siempre vemos fotos, nos recordamos y nos acordamos de cosas que ocurrieron en esa noche, pero no revivimos esa noche necesariamente, sino que no nos quedamos con la fecha o con lo que ocurrió esa noche en la ceremonia de bodas, sino que al día siguiente es cuando el matrimonio realmente comienza. Hay parejas que se preparan tanto y gastan tanto por una sola noche que dura la ceremonia y se olvidan de prepararse por el resto de sus vidas que dura el matrimonio. Pero debemos nosotros darnos cuenta que cada día, después de esa celebración nupcial, continuaron días en los cuales había que aprender más y más y más y más de la otra persona, y que ese amor fuera creciendo y desarrollándose por medio de la relación que estábamos teniendo. La relación con Cristo funciona de esa manera. Nadie se queda con la fecha, y yo la tengo muy presente. El 9 de octubre de 1984, yo deposité mi confianza en Cristo. Yo recibí a Cristo a través de cruzadas estudiantiles en la universidad donde estudiaba. Imagínense ustedes. ¿Pero qué significa que yo me acuerde con la fecha? Nada. Lo que significa es lo que ocurrió al día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, hasta nuestros días. Lo que Dios ha hecho en mi vida cada día, lo que
he vivido en esta relación con Él, que cada día es una aventura, nuestro crecimiento con Él. Pablo en el versículo 7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Al principio él emplea dos imágenes visuales muy interesantes. Emplea la imagen de un árbol frondoso con raíces profundas y mucho follaje. Entre más profundas las raíces, más grande y fuerte el árbol crece. Luego habla acerca de un lenguaje de arquitectura, porque dice: cuando hay un fundamento, un cimiento sólido, se puede levantar una construcción muy alta. Y aun cuando hay temporales y terremotos, la construcción va a quedar firme. Nosotros aquí en Texas tenemos un problema de cimentación, si se dan cuenta. Hay mucho barro mezclado con humedad. Si pasamos por inviernos muy fríos, la cimentación se contrae y se comprime. Y si pasamos veranos muy calurosos, entonces se suelta un poquito y ahí empiezan ustedes a ver las grietas. Tenemos poco que nos mudamos aquí a Bryan y ya nuestra casa, que se miraba muy bien, ya comienza a dar a conocer que sí, se está moviendo la cimentación. Y ni modo, tenemos que parcharle aquí, parcharle allá, pero es la realidad de vivir en este estado. Bueno, una buena cimentación nos ayuda a esto. Pero también hay otras dos imágenes interesantes, porque sigue diciendo después que debemos nosotros fortalecernos. La fe debe ser fortalecida en la verdad que se les enseñó. Piensen en un salón de clases, que se aprende. Y la última dice que deben rebosar en gratitud. Aquí piensen en un río. Y estas cuatro imágenes, estas cuatro metáforas de lo que es un árbol, de lo que es un edificio, de lo que es un salón de clases y de lo que es un río, todo eso nos debe crear un pensamiento acerca de un progreso, de un crecimiento. O se crece y se fortalece uno, o uno decrece y se debilita. No hay de dos, más que de dos. Pablo está diciendo: piensen, cuando ustedes creyeron en Cristo, recibieron todo lo que necesitan para que ustedes continúen creciendo en Él y fortaleciéndose en Él. Lo que nos enseña esto es que debemos nosotros depender de Él para seguir caminando, progresando hacia la madurez. Raíces profundas, pero también cimentación sólida. Y las raíces profundas y la cimentación sólida realmente son Cristo Jesús. Estamos arraigados a Él, estamos cimentados en Él. Es la piedra angular. Si colocamos primeramente esa piedra, todo lo que rodea esa roca, esa piedra, va a quedar sólido. Al hacer esto, vamos a aumentar, dice, nuestra fe. Pablo lo dijo de esta manera en Efesios 4:14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Ahí está la clave. Son tan sutiles, son tan insidiosas y vienen disfrazadas de una manera que se envuelven en un ropaje evangélico y habla un idioma que todos podemos entender cuando somos cristianos, cristianés. El lenguaje de iglesia, de la Reina Valera. Pero Pablo aquí capta la idea, la imagen. Si ustedes están cimentados en Cristo, si ustedes están arraigados en Jesús, si ustedes están aprendiendo a crecer en el conocimiento de Cristo, y si ustedes rebosan de gozo por todo eso, entonces ese gozo se va a notar y otros van a querer disfrutar de ese raudal de agua viva que viven ustedes. Pero debe caracterizarse por vidas de creyentes que no se conformaron con haber creído en Cristo, sino que también han crecido en Él o van creciendo en Él. Ese es el compromiso que tenemos como iglesia. Es hermoso que usted venga y cada domingo en la mañana y juntos aprendamos de la palabra de Dios y cantemos. Pero queremos que se detengan ahí. Hay actividades que estamos preparando constantemente para que ustedes puedan entonces arraigarse más, echar raíces profundas y también cimentarse en la fe, al conocer más de Cristo juntos y arraigarnos en Él. Entonces vemos que hay un llamado a permanecer firme en la fe en Cristo, pero también un segundo llamado a cuidarnos. El llamado a cuidarse, versículo número 8, a cuidarse de las falsas enseñanzas, a cuidarse de esas corrientes que están de moda, a cuidarse. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
Aquí hay tres cosas que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. Vamos a ver cada uno de ellos. Porque esta es una advertencia muy directa. Miren, yo soy de México. Hay una palabra que usamos en México que se dice aguas, ¿verdad? Si usted va al mercado y ve al señor que viene cargando una res en el lomo, en la espalda, y va gritando, aguas, aguas, aguas. Debe quitarse, si no va a quedar embarrado de sangre porque la traen fresquecita para destazarla y venderla ahí en el mercado. Entonces cada vez que uno escucha aguas, uno inmediatamente se mueve. Pablo está diciendo aquí, aguas, cuídense. Cuídense de estas filosofías, cuídense de este tipo de enseñanzas que se ven como parecen cristianas, pero realmente no lo son. Cuídense. Lleva la idea de no se dejen atrapar, no se dejen, ahora sí que, como dicen, cuando, ya ven que usted está de moda en Latinoamérica el hecho de que los están raptando, no dejen que su mente sean raptadas por ese tipo de pensamiento. Esta es la palabra que él está utilizando. Cuando uno las escucha lo suficiente, uno comienza a creerlas. La palabra que Pablo utiliza para ese tipo de herejía, que no sabemos específicamente qué es, yo les puedo decir que era un sincretismo religioso de esta naturaleza. Había tradiciones y ritos del judaísmo mezclados con algunos principios de las religiones paganas, de las ciudades aledañas, de ese mismo lugar. Pero también había algunos conceptos cristianos porque se hablaba del nombre de Jesús. Toda esta mezcla de cosas estaba dando lugar a un tipo de pensamiento de un evangelio que le añadía más. Cristo sí, está bien que creas en Él, pero hay que hacer algo más. Hay que añadirle un poquito. Hay que aprender esta otra oración, hay que leer este otro libro, hay que hacer tal práctica, hay que hacer tal meditación. Ir a Cristo más algo más. Y Cristo más algo más es un evangelio completamente erróneo. Cristo solamente y solamente Cristo, el verdadero evangelio. No hay nada más que añadirle, porque Cristo es suficiente. Dice aquí, no se dejen envolver por esas filosofías. La palabra filosofía es muy interesante. Filos es una palabra para amor. Sofía es la palabra para sabiduría en griego. El amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento, era lo que muchos de los gnósticos del tiempo del primer siglo y aún en nuestros días buscaban ese conocimiento especial, supremo, que los ayudara a elevarse por encima de los demás. El conocimiento que buscaban era saber algo más para sentirse superiores al resto, de saber que ellos eran más inteligentes, más conocedores. Pero aquí dice, tengan cuidado, no se dejen cautivar por esas cosas. ¿Por qué? Pablo dice tres cosas, tres razones por las que no debían dejarse cautivar. Primero, porque esta enseñanza estaba basada en las tradiciones humanas, no en la Biblia. Era una religión, un pensamiento hecho por el hombre, no basado en la palabra del Señor. Era un producto que era del deseo humano y no del producto divino, una revelación divina. Era pura especulación humana. Comidas ceremoniales, que todo fuera kosher, como muchos de los judíos hoy en día. No comer cerdo, en la cuaresma no comer nada de carne, los viernes. Un montón de aspectos que se acostumbran. Miren, el Antiguo Testamento es maravilloso. Todo el Antiguo Testamento nos apunta a la venida de Cristo, a la venida del Mesías. Pero hay cosas ahí que ya no aplican para nosotros, que somos creyentes. Si Cristo ya cumplió con todos ese tipo de requisitos que la ley demanda, no tenemos por qué hacerlo nosotros. No vivamos arraigados a lo que estipula el Antiguo Testamento. Creamos en Él, confiemos en Él, porque nos está ayudando a entender cómo el Nuevo Testamento tiene sentido. Porque todo el Nuevo Testamento apunta hacia atrás, a la venida de Cristo y a su segunda venida. Todo es importante para entender por qué creemos lo que creemos y por qué el Nuevo Testamento se fundamenta. Pero hay prácticas que no están destinadas a nosotros. Hay aspectos que no tenemos que hacer nosotros. Hay tradiciones que incorporamos, pero no las hacemos porque es ley. Nosotros estamos sujetos a Cristo y Cristo cumplió la ley, por lo tanto, en Él estamos cumpliendo la ley. Ahora, entendamos, los 10 mandamientos son importantes. Hay de esos mandamientos, la mitad de ellos tiene que ver con nuestra relación con Dios. No uses el nombre de Dios en vano. Guarda el día de reposo, es decir, el día que te decides descansar para Él. Tendrás un solo Dios, no tendrás imágenes talladas delante de ti. Aspectos que pudiera decirse que logramos preservar. Pero hay otros que tienen que ver con las relaciones interpersonales con otros seres humanos, que eso es más complicado. Yo les puedo decir que yo tengo 7 de 10, 3 que sí medio cumplo, pero los otros 10 como que ahí la llevo. Unos que hablan acerca de no levantar falso testimonio, de no desear a la mujer del prójimo. Usted puede pensar, pastor, que usted está teniendo adulterio con alguien. No.
En la mente uno piensa mil cosas y a veces uno adultera con la mente. Y todos, de alguna manera, estamos metidos en ese aspecto. Tenemos que tener cuidado de esos aspectos. Pero una de las grandes cosas es que no había que cumplir con los 10 mandamientos, sino con más de 850 preceptos que cada uno de esos mandamientos tenía de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Y si uno se fallaba, todos se echaban a perder. Había que comenzar otra vez. Por lo tanto, para muchos de los judíos de aquel tiempo, era imposible cumplir a cabalidad con la ley. Si para ellos era imposible, imagínense para usted y para mí. Era difícil. Pero gracias a Cristo, que ahora solamente tenemos que obedecerle a Él, porque Él ha obedecido la ley a cabalidad. Y si nosotros obedecemos lo que Cristo dice, estamos obedeciendo también la ley. Pero tenemos que preguntarnos esto. Cada vez que escuchen ustedes enseñar de las Escrituras, tienen que preguntarse, a ver, esto que está diciendo este pastor o este conferencista, ¿está de acuerdo con lo que dicen las Escrituras? ¿O se contrapone a lo que están diciendo las Escrituras? ¿Esto que dice el pastor es bíblico o es cultural? ¿Es prescriptivo o está describiendo algo? Es importante analizar, no solamente conformarse con eso. Por eso es importante traer la Biblia, abrirla, para poder ver que lo que el pastor o el ministro o el conferencista diga vaya de acuerdo a las Escrituras. Entonces, primero que nada, tu enseñanza estaba basada en las tradiciones humanas. Segundo, la enseñanza basada en elementos de este mundo. ¿A qué se refiere con esto? Hay 3 aspectos que muchos eruditos de la Biblia pueden decir. Uno de ellos que tiene que ver con los aspectos del mundo físico, terrenales, como el fuego, el aire o cosas por el estilo, cosas visibles. Otros se refieren a los rudimentos elementales de la enseñanza. Por ejemplo, cuando un niño que recién comenzaba a escribir y a leer, aprendía el abecedario y se quedaba con eso y no avanzaba más. Hay aspectos que tienen que ver con las cosas que operan en el mundo conocido. Pero otro tenía que ver con los espíritus de este mundo, con los seres, los espíritus que existen y lo que está detrás de sus enseñanzas falsas. Miren, aunque nosotros llamemos el mundo secular y el mundo espiritual, la verdad es que delante de los ojos de Dios todo es espiritual. Vivimos en un mundo espiritual. Aunque de alguna otra manera queramos decir que hay educación que es secular y que hay cosas que son seculares, la verdad es que estamos viviendo en un mundo espiritual. Y en un mundo espiritual donde realmente quien está gobernando, aun cuando sabemos que Dios tiene control de todo, este mundo que vivimos está gobernado por Satanás y sus huestes celestiales. Este es el tipo de aspectos que está mencionando aquí Pablo. Y lo vemos porque después en Efesios capítulo 6, él les escribe de una otra manera muy particular, usando la misma frase, hablándoles de que tenían que prepararse. Porque la lucha no era contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Dice, esa es nuestra lucha. No es entre nosotros, es contra ellos, que usan a otros de carne y hueso para sacarnos de quicio muchas veces, ¿verdad? De hecho, no debe sorprendernos que Pablo nos está hablando aquí, diciendo en otras ocasiones que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. No debemos nosotros sucumbir entre estas cosas. Lo tercero es que esta enseñanza no está basada en Cristo. No cuadra con lo que Cristo enseñaba. En muchos aspectos, la herejía de los colosenses era algo que no tenía nada que ver con lo que Cristo ya les había enseñado a través de Pablo y de los otros apóstoles. Estaban tratando de crear algo nuevo. De hecho, se desconfiaba de Jesús como el Dios hecho hombre. Se le consideraba un Dios menor tal vez, o un hombre perfecto. Pero cualquier tipo de filosofía que denigre la deidad de Cristo o que reduzca a la humanidad de Cristo es un tipo de filosofía que es contraria a lo que dice la Biblia. Que Cristo es todo 100% Dios y 100% hombre. La advertencia aquí es a cuidarse de esta enseñanza, de todo eso. ¿Cuáles pueden ser los problemas que vemos en nuestros días? Si los colosenses estaban batallando con este tipo de conceptos, ¿cuáles pueden ser los problemas que ustedes y yo tengamos que ver en nuestros días? Muy sencillo. Ustedes han escuchado hablar del Evangelio de la Prosperidad. Un evangelio que se fundamenta en lo que es el bienestar y la salud y la riqueza. Pide y Dios te dará. Reclámalo porque es tuyo. Decláralo, hermano. Lo escuchan ustedes constantemente. Es un evangelio distinto al que encontramos en las Escrituras. Lo salpican con algunos pasajes para que se vea como bíblico, pero la verdad es que son filosofías humanas. El evangelio visionario
en aquella persona que dice, Dios me dijo, o Dios me habló y me dijo, tengo palabra para ti. Miren, yo tengo palabra para ustedes y aquí está. Si está aquí, es palabra de Dios, amén. Pero si no está aquí, si es revelación completamente nueva y distinta, tengo que parar mis antenas y darme cuenta, a ver, ¿de dónde está sacando eso? Yo sé que Dios puede hablar, no hay duda. Si Él quiere, Él habla. Él hace hablar a burros, que no me haga hablar a mí, imagínense ustedes. Dios hace hablar, Dios puede hablar. Dios habla, todos los días nos habla a través de su palabra, por medio de su espíritu, por las circunstancias que vivimos y a través de su iglesia. Habla constantemente. Cuando oramos con Él, percibimos los impulsos del Espíritu Santo definitivamente. Pero que audiblemente Dios diga, Carlos, dile a la gente lo que tiene que decir este día y aquí te va. Y empiezo ya a notar la revelación de Dios. Habría que checar si fueron enchiladas o pupusas las que comieron en la noche anterior, que ahora están teniendo una nueva revelación. Y no quiero ser respetuoso. Si ustedes lo creen, bueno, ustedes tienen todo derecho a estar equivocados. Pero lo que les digo, debemos cerciorar que lo que escuchamos realmente esté de acuerdo, porque nada que escuchemos de Dios va a contradecir lo que dicen en su palabra. Eso de que Dios me habló y me dijo que el carro que manejas me lo debes regalar. Miren, antes de estar casado, allí en la iglesia llegó un par de jóvenes que venían desde San Antonio. Yo vivía en Frisco y ahí estaba la iglesia. Esa mañana, no sé a qué horas salieron de allá, pero las dos muchachas me invitaron a comer. Soltero, me dio pena que llegaran tan tarde. Quise solamente, yo tenía un compromiso, no podía, pero quise sentarme para correr la atención de haber manejado tanto. Ellas escucharon de mí porque yo sigo trabajando en el Ministerio de Visión para Vivir. Soy la voz del pastor Chuck Swindoll, el pastor que hermano Samuel leyó hace un rato el libro, ¿verdad? Y parte de lo que hago es grabar los programas de él en español, que se pasan por toda Latinoamérica y en los países de habla hispana. Entonces se habían escuchado y se habían identificado conmigo, y yo no sé qué tantas cosas digo en mis explicaciones porque al parecer me conocían muy bien, ¿no? Sabían cómo se llamaban mis hermanos y sabían mi apellido y todo lo demás, en fin. A lo que voy con todo esto es decirles lo siguiente: la persona que hablaba conmigo, la otra se puso a un lado para detener que los demás no me interrumpieran, y ella me lanzó algo que me bañó con un cubetazo de agua fría. Me dice, Dios me habló, hermano. Me dijo que usted iba a ser mi esposo. Gracias al Espíritu Santo que me dio las palabras. Y le respondí, hermana, pero si acabo de tener una larga conversación antes del sermón de esta mañana y no me dijo nada de usted, madre. No creo que Dios se le vaya a olvidar un pequeño detalle como ese. No, hermano, tenemos que ser cuidadosos. Vamos a comprobar esas cosas que nosotros aprendemos con las Escrituras. Si está en ellas, entonces sigamos adelante, ¿verdad? Y lo otro es el evangelio egocéntrico, de yo primero. Muchas veces es primero lo que me corresponde a mí. Las canciones que canto, las que más me gustan, tienen que hablar conmigo. En la iglesia tiene que ver donde yo me siento, o que esté en mi tiempo y a mi comodidad. Y siempre es para satisfacer a mí primero, a la primera persona que soy yo, y después los demás. Primero mis dientes y luego mis parientes. No. Dios dice que nosotros debemos ser terceros. Él es primero, los demás son segundos y yo soy tercero. Tenemos que tener cuidado con ese evangelio que realza la figura del ser humano. Los cantos que me gusta cantar son los que empiezan con yo te amo, yo te alabo. Y no hay nada de malo con eso, porque pueden ser parte de nuestras oraciones. El problema es que son los únicos cantos que me gustan. Tenemos que aprender a exaltar el nombre del Señor en todo lo que conlleva. Y lo último, algo que se ha politizado mucho, pero es un evangelio, sobre todo en una nación como esta, el evangelio de América primero. Es como decir, todos los países del mundo son nada, este es el país más importante que existe. Y no me quiero meter a lo político porque no voy por allá, pero la iglesia ha sucumbido en ese evangelio de tal manera de que ya no se ve la distinción entre una cosa. O agarran para la izquierda o agarran para la derecha. Mejor agarremos para Cristo, entendamos realmente qué es lo que Él quiere decir. Todo ese tipo de filosofías se están infiltrando en las iglesias de nuestros días y tenemos que darnos cuenta de que Cristo es superior a todo eso. Porque cuando hablamos de prosperidad, Jesús se convierte en alguien inferior. Primero están mis riquezas y mi salud y luego está Cristo. Cuando estamos hablando del evangelio visionario, primero están las visiones y la revelación y todo lo demás, y Cristo está acá por debajo. Cuando hablamos de ser yo primero, dejo a Cristo segundo o al último. Cuando hablamos de que este país es el país que debe estar primero, entonces la causa de Cristo queda en segundo lugar. Tenemos que aprender a confiar. Debemos ser como los cristianos de Berea en Hechos 17,
que no solamente recibieron la palabra de Dios con toda pasión, con todo deseo, sino que examinaban cuidadosamente en las porciones de la Biblia que tenían lo que decían, lo que escuchaban. Pablo predicaba con ellos y ellos abrían sus hojitas, las poquitas cartas que te habían llegado, a ver si lo que Pablo enseñaba coincidía con lo que tienen acá. De eso se trata, de poder comprobar. Y el tercer y último llamado que nos hace Pablo aquí en los Colosenses es un llamado a recordar, a no olvidarnos de algo importante. Y sobre todo nos dice que debemos recordar tres cosas. Una, que somos completos en Cristo, que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo y que nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 9. Somos completos en Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. El pensamiento de la gente ahí en Colosas, de los falsos maestros, enseñaban que la materia era mala, lo espiritual era lo bueno. No podían concebir la idea de que Dios se hiciera de carne y hueso. Y aquí Pablo está diciendo, aunque no les guste, Dios se hizo carne y hueso en Cristo Jesús y habitó entre nosotros. Y eso tumbaba un poquito la manera de pensar. Aquí está hablando. Por eso Pablo está diciendo que Cristo, en Él habita toda la plenitud, no un pedacito, no es una emanación. La plenitud de Dios habita en cuerpo humano, en Cristo Jesús. En Colosenses 1:9 lo dijo de esa manera. Él es verdaderamente Dios del verdaderamente Dios, como dice el credo de Nicea. Nada, de ninguna manera, nada más le podemos añadir a Cristo. Piénsenlo de esta manera. Si Cristo, lo que hizo en la cruz de Calvario, no fue suficiente, entonces habría que añadirle cosas más. No podemos añadirle obras, por más buenas que sean, a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Porque entonces haríamos que el Evangelio de Jesucristo le faltara todavía un poquito. No podemos decir que es Cristo o las obras nada más, porque entonces la obra de Cristo en la cruz del Calvario sería innecesaria. ¿Para qué murió Cristo entonces? Debemos creer que Cristo y solamente Cristo, lo que Él hizo, es suficiente para que nosotros podamos alcanzar la salvación que está puesta en Él. Solamente Cristo y nada más. Somos completos en Él. Segundo, tenemos una nueva vida en Cristo. Versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Fíjense muy bien, dos imágenes visuales para enseñar una verdad fundamental: la circuncisión. Si ustedes leen Génesis 17, se darán cuenta de que Dios dio a Abraham esta señal del pacto que hizo con él. Ordenó que a través de esta señal todos los jóvenes de ese momento fueran circuncidados. Había que remover o cortar un pedazo de su propia carne como una señal de que ellos eran distintos a los demás pueblos que de las naciones paganas. Eso serviría como una identidad, como una marca de que pertenecían a la comunidad del pacto con Dios. Pero la manera en que Pablo utiliza la palabra circuncisión no es esta necesariamente de manera física. Él dice que en Cristo nosotros hemos sido circuncidados por medio de esa circuncisión que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. No de manera física, no por un procedimiento físico, sino espiritual. ¿A qué se debe? Se debe a la circuncisión del corazón. En Deuteronomio 36, Moisés dice a los israelitas lo que Dios espera que ellos hagan en un futuro. Dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y para que tengas vida. Así es que está interfiriendo aquí. Esa parte que se estaba arrancando, esa parte que se estaba desprendiendo, por la cual pasó el pueblo de Israel con una circuncisión física. Pablo está hablando de que la circuncisión que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario era espiritual. Porque al Él morir en la cruz, cuando no hemos confiado con Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos identificamos con ese sacrificio. Por medio de la fe en Él, nosotros morimos también. Y aquí viene la segunda analogía, porque para nosotros los cristianos, el bautismo es como si fuera la circuncisión para los judíos del Antiguo Testamento. Porque viene siendo una señal de algo que ocurrió internamente. Es una señal externa de algo que pasó internamente. Eso es lo que es el bautismo. Una señal externa de algo que ya pasó internamente. Uno de los requisitos para el bautismo en agua
es tener una fe y confianza en Cristo Jesús. Si yo no creo en Cristo, yo no me puedo bautizar. Porque yo al bautizarme me estoy identificando con Cristo, me identifico con el mensaje, me identifico con la persona, y me identifico con el lugar donde se enseña ese mensaje. Es una identificación, pero me identifico en la muerte y en la resurrección, como Pablo lo dice aquí en Colosenses. ¿Qué está queriendo decir? El bautismo que practicamos en la iglesia, el que creemos, es por inmersión completa. Es decir, que tenemos un lugar donde la persona puede ser sepultada en agua, simbolizando con eso que muere a su antigua vida. No hay un perdón de pecados cuando usted se bautiza, como ocurrió cuando yo me bauticé en la fe católica romana, cuando era un bebé. No, es una decisión de seguir a Cristo, y esa decisión se hace presente cuando yo decido decirle: Señor, te seguiré y voy a demostrar mi deseo haciendo esta señal externa de lo que ha ocurrido internamente. Me bautizo. Y cuando sale la persona del agua, es como si hubiera resucitado una nueva vida. Es un símbolo externo de algo interno. Estamos emocionados porque pronto vamos a tener aquí en Grace Midtown nuestro primer bautismo. De verdad que estamos emocionados, porque es un testimonio físico para todos los que vienen aquí por primera vez de ver lo que eso significa. Pero más hermoso es lo que significa para la persona que ha tomado la decisión de bautizarse. Que sepa que esa identificación, ese deseo de seguir a Cristo, ahora se hace de una manera palpable en cuanto a eso. No se bautiza la gente para ser salva, se bautiza precisamente porque ya lo es, por su fe en Cristo Jesús. En lo que tiene que ver, Pablo le dice a los romanos en Romanos 2:28, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto, dice, a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo, lo que nosotros conocemos. Y aquí en el versículo 12 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Con estas dos imágenes nos está enseñando algo grande el apóstol Pablo. Nos dice aquí en Romanos 6:4 esta gran verdad. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Se dan cuenta? Entonces, entendamos esto, hermanos. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y la obediencia que hacemos por medio del bautismo es simplemente para mostrar a los demás. Miren, yo tengo este anillo y ese es mi matrimonio. Es un símbolo, el anillo es un símbolo. Significa que si me lo guardo acá, ¿ya dejo de estar casado? Algunos lo van a pretender. Por eso que se lo quitan cuando van a viajar. Pero no, yo sigo casado. Esto es un símbolo externo de lo que ya ocurrió anteriormente. El bautismo es un símbolo externo de algo que ya ocurrió internamente. Por eso no se puede concebir que usted sea creyente en Cristo y todavía no está bautizado. Usted necesita hacerlo, no porque es requisito para su salvación, sino porque es una demostración clara de lo que ya ocurrió internamente. Así que si usted quiere bautizarse, acuda con nosotros, abre con el hermano Ibed, con el hermano No, con el hermano Samuel, abre conmigo para anotar en el siguiente bautismo que tengamos. ¿Listo? Después de este comercial, terminemos. Lo tercero y último, hemos sido perdonados por Cristo. Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, pero aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra todos nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Qué imagen tan grande! Cristo dice que hemos sido perdonados. Don Pablo dice que hemos sido perdonados por lo que Cristo hizo. Si hemos confiado en Cristo, todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Todos. Dicho sea de paso, hace 2020 años que murió Cristo en la cruz del Calvario. Él dividió literalmente el calendario, antes de Él y después de Él. En todos estos años, sus pecados y los míos son futuros. Por lo tanto, todos los pecados están perdonados. Todos son futuros. Los que vayas a cometer mañana ya han sido perdonados. Ahora, si lo haces con alevosía y ventaja, tienes que tener cuidado. A lo mejor no has entendido lo que significa la salvación. Podemos caer absolutamente, no somos perfectos. Pero tenemos un Dios perfecto que nos perdona cada día cuando venimos en arrepentimiento a confesar nuestros pecados. Entendámoslo.
han sido perdonados. Y aunque Dios dice que Él se olvida de nuestros pecados, realmente lo que perdonar significa elegir no recordar. Cuando ustedes dicen, yo perdono pero no olvido. No, yo no te pido que olvides. Todos nos acordamos de las que nos han hecho, cierto. Pero elegir no recordarlas o elegir no traerlas a cuentas y llevar una listita del mandado de todo lo que me han hecho. No volvernos históricos, mucho menos histéricos. No llevar cuentas cortas. Pablo aquí está haciendo una comparación interesante. Todos somos deudores delante de Dios. Hemos cometido pecados. Le debemos mucho por los pecados por los que nacimos, pero también por los que elegimos. Y no podemos pagarlo con nada. La buena noticia de la salvación en Cristo es que todos nuestros pecados, sin importar cuán horribles, cuán grandes fueran, no importa. Todos esos pecados tienen perdón en Cristo Jesús porque Él pagó por cada uno de ellos. Él puso a esa acta grande de todas nuestras deudas, donde hemos firmado, porque literalmente en el primer siglo, cuando alguien pedía un dinero prestado a otra persona, anotaban todo lo que se debía y debía pagarlo. Si no, podía pagarlo con su propia vida, si no era con cárcel, y el nombre estaba ahí. Es como si hubiera agarrado esa acta, según la analogía de Pablo, y en el nombre donde viene el suyo, encima, Jesús con su sangre la pone y pone su propio nombre. Pagado, consumado es. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, venir a Él y pedirle perdón por esos pecados. Y creer que por la fe que tenemos en Él, de ser nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. ¿Crees tú esto? Esa es la buena noticia del Evangelio. Voy a culminar mientras invitamos al grupo de alabanza que vengan para culminar de esta manera. Nadie se dio cuenta en aquel Viernes Santo que Jesucristo estaba haciendo esto. Hay una porción interesante aquí que menciona de que cuando en el siglo I había una derrota militar, el gobernante, el general triunfante regresaba a su lugar natal en un desfile maravilloso. Traían el botín de guerra. Él marchaba en el puro medio, el general. Y detrás del general venía toda la séquita, el ejército enemigo derrotado, desnudos, avergonzados. Esos enemigos a los que la gente del pueblo tenía temor y miedo de enfrentárseles, pero habían sido derrotados por su gobernante. Y ahora en ese desfile del triunfo los veían, ya no con temor, ya no con miedo, porque habían sido derrotados y estaban siendo exhibidos públicamente. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Derrotó al pecado, derrotó al mundo y derrotó a Satanás. ¿Sabe usted cuál es la herramienta fundamental de Satanás? La culpa. Recordarnos de cosas que hemos hecho y diciéndonos, no eres digno, no eres digno. Dios nada más te va a perdonar eso. Pero Cristo dijo, eres digno, eres digna. Yo he perdonado ese pecado. Eres bienvenido a estar delante de mi Padre por lo que hizo por ti en la cruz de Calvario. Eso solamente Cristo lo puede hacer. Es que tú no puedes decir, yo no puedo perdonar. Sí, en tu humanidad tú no puedes perdonar, pero tú puedes perdonar a través de lo que Cristo ha hecho. Y Cristo en ti podrá hacer que otorgues ese perdón o que pidas perdón. En Cristo podemos hacer muchas de estas cosas. Piensa. Por lo tanto, recuerda, hermano, el llamado de Pablo a los colosenses es el mismo llamado a ti, para mí, en Cristo. Debemos permanecer arraigados en Cristo. Debemos ser cuidadosos de las falsas enseñanzas. Y en tercer lugar, debemos recordar lo que Cristo es, quién es y todo lo que ha hecho. Y recordar esta gran verdad. Si Cristo es todo lo que yo tengo, realmente Cristo es todo lo que yo necesito. ¿Crees tú eso? Ponte de pie. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por su divina voluntad, realizada, Señor, por su Hijo Jesucristo y en la cruz. Por amor a usted, Padre, Él fue capaz de entregar su propia vida. Por el gozo que venía después de la cruz, no tuvo temor a enfrentarse a ese lugar de tormento y de vergüenza, que sabía lo que iba a ocurrir con Él. Sabía perfectamente cuál era el plan, y siempre fue un plan A. Gracias, bendito Dios, porque lo que estuvo dispuesto a hacer como humano que era, morir por nuestros pecados, Él que era perfecto, que no cometió pecado, era el único calificado para morir
no solamente por una persona más, sino por toda la humanidad. Que solamente alguien perfecto puede morir por el imperfecto. Pero gracias a que Él es completamente Dios, pudo levantarse de esa tumba al tercer día, tal como dicen las Escrituras. Y ese poder que usted utilizó para levantarlo es el mismo poder en el Espíritu Santo que radica en cada uno de nosotros. Si ese poder puede levantar a un muerto, no podrá hacer que yo, Señor, enderece mi caminar y decida seguirle con fe y con confianza. Gracias por el ejemplo de Cristo. Gracias por lo que hizo en la cruz de Calvario. Y gracias, Señor, porque Él prometió regresar para llevarme a estar en su presencia de manera permanente, disfrutando de su compañía por el resto de la existencia. Señor, yo le pido que a quienes están escuchando en este momento, que quizá no tengan una relación personal con su Hijo Jesucristo, hoy puedan darse cuenta cuán importante es que vengan a Él. Y que ellos son bienvenidos a venir tal como están. Cristo está aquí, esperando a reunirse con ellos, esperando a abrirse en sus corazones cuando termine este servicio, para cambiar sus vidas, para presentárselos perfectos en su relación con Él, delante de su presencia. Gracias, bendito Dios, por todo lo que eso significa para nosotros, porque verdaderamente son buenas noticias. Es en el nombre de Cristo, ese supremo nombre, ese nombre que es suficiente. En ese pedimos, Señor, todas estas cosas. Y todos decimos: